Si usted vino a vivir con nosotros, entonces mi madre también se va a mudar. Gritó mi nuera, lo que me hizo reír. Querida, ustedes están viviendo gratis en mi casa. Yo solo volví a mi propio hogar. ¿A quién están queriendo expulsar?, le dije a ella y a mi hijo. Él no entendió nada. Pero cuando la suegra de él, toda satisfecha, llegó con las maletas, la escena que ella vio delante de ella no la dejó nada feliz. Eso fue exactamente lo que pasó hace 2 semanas, y todavía puedo ver la expresión en el rostro de Daniela cuando le recordé quién era realmente la dueña de esa casa. Pero para que ustedes entiendan cómo llegamos a ese momento tan absurdo, tengo que contarles toda la historia desde el principio. Mi nombre es Lucinda Macedo, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo casi pierdo mi dignidad en mi propia casa, y cómo finalmente recuperé lo que siempre fue mío. Todo comenzó hace 5 años. En ese entonces, yo vivía sola en la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo durante más de 30 años de matrimonio. Era una casa modesta pero cómoda, con 3 habitaciones, un jardín pequeño en el frente y suficiente espacio para vivir con tranquilidad. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, la sala donde Marco dio sus primeros pasos, el jardín donde mi esposo plantó aquel limonero que todavía da frutos cada año. Después de que mi esposo falleció, la casa se sintió demasiado grande y vacía para mí sola. Los pasillos resonaban con el silencio, y cada noche me sentaba en la sala preguntándome qué hacer con tanto espacio. Marco ya se había casado con Daniela hacía 2 años, y ellos vivían en un apartamento alquilado del otro lado de la ciudad. Era un lugar pequeño, apenas suficiente para los dos, y yo sabía que estaban luchando financieramente para pagar la renta cada mes. El alquiler les costaba alrededor de $900 mensuales, una cantidad considerable considerando que Marco trabajaba como supervisor en una fábrica y Daniela trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Un domingo, durante el almuerzo familiar en mi casa, Marco me miró con esos ojos que siempre usaba cuando necesitaba algo desde que era niño. Mamá, dijo con cuidado, Daniela y yo hemos estado pensando. Este apartamento donde vivimos es muy caro, y realmente no estamos ahorrando nada para comprar nuestra propia casa. Cada mes pagamos esa renta y es como tirar el dinero a la basura. Yo asentí, entendiendo perfectamente su situación. Había pasado por lo mismo cuando era joven. Lo sé, hijo. Es difícil cuando estás empezando. Daniela, que hasta ese momento había estado en silencio, se inclinó hacia adelante con una sonrisa dulce. Lucinda, estábamos pensando que tal vez, bueno, usted está aquí sola en esta casa tan grande, y nosotros estamos pagando esa renta horrible cada mes. ¿Qué le parecería si viniéramos a vivir aquí con usted? Sería temporal, por supuesto, solo hasta que juntemos suficiente dinero para el enganche de una casa propia. La idea me tomó por sorpresa, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La casa estaba vacía, ellos necesitaban ahorrar dinero, y yo estaría acompañada nuevamente. Sería como en los viejos tiempos, cuando Marco todavía vivía conmigo. ¿Temporal?, pregunté, queriendo asegurarme de que entendíamos lo mismo. Sí, mamá, Marco se apresuró a confirmar. Solo por 1 año, tal vez 1 año y medio como máximo. Ahorraremos esos $900 cada mes, y en poco tiempo tendremos suficiente para nuestro propio lugar. Sería una ayuda enorme para nosotros. Yo miré sus rostros esperanzados y sentí ese instinto maternal que nunca desaparece, sin importar cuántos años pasen. Quería ayudar a mi hijo. Quería verlo prosperar. Y la verdad era que la compañía me vendría bien. Está bien, dije finalmente. Pero solo temporalmente. Esta sigue siendo mi casa, y cuando ustedes estén listos, se mudarán a su propio lugar. Por supuesto, mamá. Gracias. Muchas gracias. Marco se levantó y me abrazó con fuerza, y Daniela también sonrió ampliamente, aunque ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había algo en esa sonrisa que debería haberme alertado. 2 semanas después, Marco y Daniela se mudaron con todas sus cosas. Al principio, todo parecía funcionar perfectamente. Ellos tomaron la habitación que había sido de Marco cuando era adolescente, yo mantuve mi habitación principal, y la tercera habitación quedó como un cuarto de invitados y almacenamiento. Compartíamos los gastos de la casa de manera equitativa. Yo pagaba los servicios básicos como siempre lo había hecho, y ellos contribuían con la comida y algunos gastos extras. Durante los primeros meses,
La convivencia fue armoniosa. Cenábamos juntos casi todas las noches, veíamos televisión en la sala, y yo disfrutaba tener vida en la casa nuevamente. Marco salía temprano para su trabajo en la fábrica, regresaba alrededor de las 6 de la tarde, y Daniela trabajaba sus turnos en la tienda de ropa 3 o 4 días a la semana. Los fines de semana, a veces cocinábamos juntos o simplemente disfrutábamos de la tranquilidad del hogar. Pero con el paso del tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Cambios tan sutiles que al principio los ignoré, pensando que estaba siendo demasiado sensible o exigente. El primer cambio que noté fue en la decoración. Un sábado por la mañana, bajé a desayunar y me encontré con que las cortinas de la sala habían sido reemplazadas. Mis cortinas color crema, que había comprado hacía apenas un año, habían sido sustituidas por unas cortinas grises con un patrón geométrico moderno. Daniela, le pregunté con cuidado, ¿qué pasó con las cortinas? Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Ah, sí. Esas cortinas viejas estaban tan desgastadas. Lucinda. Estas se ven mucho más modernas, ¿no cree? Le dan un aire más fresco a la sala. Mis cortinas no estaban viejas ni desgastadas, pero no quise hacer un problema de algo tan pequeño. Bueno, hubiera sido bueno que me preguntaras primero, dije suavemente. Ay, Lucinda, es solo decoración. Pensé que le alegraría el cambio. Su tono era ligero, casi despreocupado, como si mi opinión sobre la decoración de mi propia casa fuera irrelevante. Dejé pasar el incidente, convenciéndome de que no valía la pena crear tensión por unas cortinas. Pero eso fue solo el comienzo. Unas semanas después, llegué a casa después de hacer las compras del mercado y encontré que los muebles de la sala habían sido reorganizados completamente. El sofá que siempre había estado frente a la ventana ahora estaba contra la pared opuesta, las mesitas habían cambiado de lugar, y hasta mi mecedora favorita, donde solía sentarme a tejer por las tardes, había sido movida a un rincón incómodo cerca de la puerta. Daniela, ¿por qué moviste todos los muebles?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella estaba sentada en el sofá, viendo la televisión como si nada. Lucinda, la distribución anterior no tenía ningún sentido. Ahora hay mucho mejor flujo en el espacio. Además, así la televisión se ve mejor desde todos los ángulos. Pero yo tenía todo acomodado de esa manera por una razón, intenté explicar. Mi mecedora estaba junto a la ventana porque me gusta tener luz natural cuando tejo. Puede tejer en cualquier lugar, Lucinda. No es para tanto. Su voz tenía un toque de impaciencia, como si yo estuviera siendo innecesariamente difícil. Marco llegó en ese momento y notó mi expresión preocupada. ¿Qué pasa, mamá? Tu esposa movió todos los muebles sin preguntarme, dije, señalando la sala. Marco miró alrededor y se encogió de hombros. Bueno, se ve bien, ¿no? Daniela tiene buen ojo para estas cosas. Luego se acercó y me puso una mano en el hombro. Mamá, no te preocupes por estas pequeñeces. Son solo muebles. Lo importante es que estamos todos juntos. Esa palabra, pequeñeces, se quedó resonando en mi mente. Para ellos eran pequeñeces, pero para mí era mi espacio, mi hogar, las cosas que yo había elegido y acomodado durante años. Pero nuevamente, tragué mi incomodidad y traté de adaptarme. Los cambios continuaron. Daniela comenzó a comprar cosas nuevas para la cocina sin consultarme. Un día llegué y encontré que mis ollas y sartenes, perfectamente funcionales, habían sido reemplazadas por un juego nuevo. Daniela, ¿dónde están mis ollas?, pregunté, abriendo los gabinetes de la cocina y encontrando solo el juego nuevo de color plateado brillante. Ay, Lucinda, esas ollas estaban tan rayadas y viejas. Las doné a la caridad. Mire, estas nuevas, son antiadherentes y mucho más fáciles de limpiar. Me costaron solo $120 en oferta. Sentí un nudo en la garganta. Esas ollas tenían más de 20 años. Mi esposo me las había regalado en nuestro aniversario. Sí, estaban rayadas, sí, habían visto mejores días, pero eran mías. Tenían historia. Tenían valor sentimental. No tenías derecho a donar mis cosas sin preguntarme, dije, y por primera vez mi voz sonó más firme, más molesta. Daniela dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. Lucinda, eran solo ollas viejas. Estas nuevas son mucho mejores.
Pensé que le gustaría tener cosas más modernas y funcionales. No se trata de si son mejores o no. Se trata de que eran mías y tenías que preguntarme antes de deshacerte de ellas. Está bien, está bien. La próxima vez le preguntaré. Pero el tono de su voz dejaba claro que pensaba que yo estaba exagerando, que estaba siendo una vieja terca y apegada a cosas sin importancia. Cuando le mencioné el incidente a Marco esa noche, él suspiró con cansancio. Mamá, Daniela solo está tratando de ayudar. Ella quiere que la casa se vea bonita y funcional. No lo tomes personal. Marco, ella está tomando decisiones sobre mis cosas sin consultarme. Esta es mi casa. Lo sé, mamá, lo sé. Pero estamos viviendo aquí también. Tiene que haber cierta flexibilidad de ambos lados. Dale un poco de espacio a Daniela para que se sienta cómoda aquí también. Esa conversación me dejó con un sabor amargo en la boca. ¿Cuándo se había convertido en mi responsabilidad hacer que Daniela se sintiera cómoda en mi propia casa? ¿No era suficiente que les estaba ahorrando $900 al mes al dejarlos vivir aquí gratis? Los meses pasaron y el año y medio que habían prometido se convirtieron en 2 años, luego en 3. Cada vez que yo mencionaba sutilmente sus planes de mudarse, Marco siempre tenía una excusa. Mamá, todavía no hemos ahorrado lo suficiente. O el mercado inmobiliario está muy caro ahora, esperaremos a que bajen los precios. O Daniela quiere una casa más grande, necesitamos ahorrar más para el enganche. Mientras tanto, los cambios en mi casa continuaban. Daniela redecoró el baño, cambiando las toallas, el tapete, hasta el jabonero. Pintó la pared del comedor de un color gris claro sin preguntarme. Era para darte una sorpresa, Lucinda. No se ve hermoso. Y yo, cansada de pelear por cada pequeña cosa, simplemente asentí. Pero los cambios no eran solo físicos. También comenzaron a aparecer reglas nuevas, reglas que Daniela implementaba como si ella fuera la dueña de la casa. Un día llegué a casa después de mi clase de yoga para adultos mayores, algo que hacía todos los martes y jueves por la mañana, y encontré una nota pegada en el refrigerador escrita con la letra de Daniela. Por favor, quítense los zapatos al entrar a la casa. Pisos limpios. Casa feliz. Yo siempre había tenido la costumbre de quitarme los zapatos en mi habitación, no en la entrada. Era mi rutina desde hacía décadas. Pero ahora había una canasta junto a la puerta con un letrero que decía zapatos y se esperaba que todos, incluyéndome a mí, siguiéramos esta nueva regla. Cuando cuestioné esto, Daniela explicó, Lucinda, es más higiénico. Así no traemos suciedad de la calle a la casa. Es una regla simple y razonable. Razonable para ella, tal vez. Para mí era otra pequeña pérdida de autonomía en mi propio hogar. Luego estaba el asunto de los horarios. Daniela comenzó a establecer horarios para todo. Horarios para las comidas, horarios para ver televisión, horarios para usar la lavadora. Es para mantener la casa organizada, explicaba. Si todos sabemos cuándo se usa qué, no habrá conflictos. Pero yo había vivido en esa casa durante más de 30 años sin horarios establecidos, y nunca había habido problemas. Ahora, si yo quería lavar mi ropa un miércoles por la tarde, tenía que verificar el calendario de lavandería que Daniela había pegado en la pared del cuarto de lavado. Los miércoles eran su día para lavar, y yo tenía asignados los lunes y viernes. Daniela, necesito lavar esta blusa para mañana, le dije un miércoles por la tarde, sosteniendo una blusa que había manchado durante el almuerzo. Ella estaba doblando su propia ropa en la sala. Lucinda, hoy es mi día de lavado. Puede esperar hasta el viernes. No. Pero solo es una blusa. Me tomará 10 minutos. Ella suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía las reglas simples. Si empezamos a hacer excepciones, entonces, ¿para qué tener un calendario? Puede lavar la blusa a mano si es tan urgente. Lavar a mano. En mi propia casa, con mi propia lavadora, se me estaba sugiriendo que lavara a mano porque no era mi día asignado. Marco, como siempre, minimizaba mis preocupaciones. Mamá, los horarios ayudan a mantener el orden. No es gran cosa. Solo sigue el calendario y todos estaremos más tranquilos. Pero yo no estaba tranquila. Cada día me sentía más como una invitada en mi propia casa, como si tuviera que pedir permiso para hacer las cosas más básicas.
Y lo peor de todo era que cada vez que expresaba mi incomodidad, me hacían sentir como si yo fuera el problema, como si fuera yo quien estaba siendo difícil e inflexible. Un día, mi amiga Paola vino a visitarme. Habíamos sido amigas desde hacía más de 40 años, y ella conocía mi casa casi tan bien como yo. Cuando entró, inmediatamente notó todos los cambios. Lucinda, ¿qué pasó aquí? Esta casa se ve completamente diferente, dijo, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Nos sentamos en la cocina con café, y le conté todo. Le conté sobre las cortinas, los muebles, las ollas, las reglas, los horarios. Le conté cómo me sentía cada día más pequeña en mi propio espacio. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Paola tomó mi mano y me miró con preocupación. Lucinda, esto no está bien. Esta es tu casa. Tú eres quien les está haciendo el favor de dejarlos vivir aquí gratis, y ellos te están tratando como si fueras una carga. Pero es mi hijo, Paola. No quiero crear problemas en la familia. Poner límites no es crear problemas. Es protegerte a ti misma y tu hogar. ¿Cuándo fue la última vez que Marco mencionó mudarse? Ya llevan 3 años aquí. Tenía razón. 3 años habían pasado desde que se mudaron temporalmente, y nunca, ni una sola vez en los últimos meses, habían mencionado buscar su propia casa. Era como si se hubieran acomodado completamente, como si esta fuera su casa ahora y yo simplemente viviera aquí con ellos. Tal vez necesitas tomar un descanso, sugirió Paola. Vete unos días. Visita a tu hermana Lorena en la costa. Date un tiempo para pensar con claridad sobre lo que quieres hacer. La idea era tentadora. Lorena, mi hermana menor, vivía en una ciudad costera a unas 3 horas de distancia. Habíamos hablado por teléfono recientemente y ella me había invitado a visitarla. Tal vez un poco de distancia me ayudaría a ver las cosas con más claridad. Tal vez necesitaba ese espacio para decidir qué hacer con mi situación. Esa noche, durante la cena, anuncié mis planes. Voy a visitar a Lorena este fin de semana. Me quedaré unos 4 o 5 días. Marco asintió distraídamente. Está bien, mamá. Diviértete. Pero Daniela dejó su tenedor con un golpe sobre el plato. ¿Este fin de semana? Lucinda, no puede irse este fin de semana. La miré sorprendida. ¿Por qué no? Porque la casa no puede quedarse sin supervisión. Además, ¿qué pasa si algo se descompone? ¿Qué pasa si hay una emergencia? Ustedes dos están aquí. Pueden manejar cualquier cosa que surja. Son adultos. No es apropiado que usted se vaya y nos deje aquí solos, insistió Daniela, y había algo en su tono que me hizo sentir como si estuviera pidiendo permiso en lugar de informando sobre mis propios planes. Daniela, esta es mi casa y puedo ir y venir cuando quiera. Ella intercambió una mirada con Marco, una mirada que no pude interpretar completamente, pero que me hizo sentir incómoda. Bueno, si usted va a irse, entonces nosotros también nos vamos. No vamos a quedarnos aquí solos. Era absurdo. Completamente absurdo. ¿Por qué no podrían quedarse solos en la casa por unos días? Pero no quise pelear, así que simplemente dije, hagan lo que quieran. Finalmente fui a visitar a Lorena, y esos 5 días fueron como respirar aire fresco después de estar encerrada en un cuarto sin ventanas. Lorena me recibió con los brazos abiertos en su pequeña casa frente al mar. Desde el momento en que llegué, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Podía respirar. Podía ser yo misma sin tener que consultar un calendario o preocuparme por mover algo del lugar sin permiso. Era mi hermana, mi sangre, y en su casa yo era bienvenida sin condiciones. Te ves cansada, Lucinda, me dijo la primera noche mientras tomábamos té en su terraza, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra la playa. Más que cansada. Te ves agotada. Le conté todo con más detalle de lo que le había contado a Paola. Le hablé sobre cada pequeña invasión, cada regla nueva, cada vez que me habían hecho sentir como una extraña en mi propia casa. Lorena escuchó en silencio, su rostro mostrando cada vez más preocupación. ¿Y los documentos de la casa? Preguntó cuando terminé. Están a tu nombre, ¿verdad? Por supuesto. La casa está completamente a mi nombre. Mi esposo y yo la pagamos hace años. No hay hipoteca, no hay deudas. Es completamente mía.
Marco y Daniela lo saben. Bueno, sí. O al menos deberían saberlo. Nunca les he dado razón para pensar lo contrario. Lorena me miró con seriedad. Lucinda, creo que ellos se han olvidado de ese detalle. O peor, están actuando como si no importara. Han convertido tu hospitalidad temporal en una situación permanente, y ahora se comportan como si tú fueras la invitada. Sus palabras me golpearon con fuerza porque era exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no me había atrevido a expresar tan claramente. Durante esos 5 días con Lorena, caminamos por la playa, cocinamos juntas, hablamos durante horas, y lentamente comencé a recuperar algo que había perdido, mi sentido de valor propio. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije una tarde. Que ni siquiera me están agradecidos. Les estoy ahorrando casi $11,000 al año en renta, y me tratan como si yo fuera un inconveniente en su vida. Porque les has permitido olvidar que están en tu casa por tu generosidad, respondió Lorena con gentileza pero firmeza. Has sido tan complaciente, tan dispuesta a mantener la paz, que ellos han interpretado tu amabilidad como debilidad. Tenía razón. Cada vez que dejé pasar un comentario, cada vez que ignoré una invasión de límites, cada vez que acepté una nueva regla sin protestar, les estaba enseñando que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. El 5.º día, mientras preparaba mi maleta para regresar, Lorena me abrazó fuerte. Lucinda, esa es tu casa. No importa quién viva en ella, es tuya. Y tienes todo el derecho de establecer las reglas y de exigir respeto. No dejes que te hagan sentir culpable por eso. Conduje de regreso con una determinación nueva. Había tomado una decisión durante esos días junto al mar. Iba a tener una conversación seria con Marco y Daniela. Iba a establecer límites claros. Y si no estaban dispuestos a respetarlos, entonces tendrían que buscar su propio lugar, sin importar cuánto tiempo más necesitaran para ahorrar. Llegué a mi casa un jueves por la tarde, alrededor de las 4. Estacioné mi auto en la entrada y saqué mi maleta del maletero. Mientras caminaba hacia la puerta principal, noté algo extraño. Había una camioneta desconocida estacionada en la calle frente a mi casa, una camioneta grande de color blanco que nunca había visto antes. Abrí la puerta con mi llave y entré. La casa estaba en silencio. ¿Hola?, llamé, dejando mi maleta en el recibidor. ¿Marco? Daniela. Escuché voces que venían de la sala, voces que no reconocí. Caminé hacia allá y lo que vi me dejó helada en el lugar. En mi sala, en los muebles que Daniela había reorganizado sin mi permiso, había 3 personas desconocidas. 2 hombres jóvenes, probablemente de unos 25 años, y una mujer de mediana edad que se parecía mucho a Daniela, aunque no la había visto nunca antes. ¿Quién es usted?, preguntó uno de los hombres, mirándome con confusión. Yo soy Lucinda Macedo. Esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí? Antes de que pudieran responder, Daniela apareció desde la cocina con una bandeja de bocadillos. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa y luego algo que parecía molestia. Lucinda, llegaste temprano. No te esperábamos hasta mañana. ¿Temprano? Dije que regresaría el jueves. Hoy es jueves. Ahora respóndeme, ¿quiénes son estas personas? Daniela dejó la bandeja en la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. Son mi familia, Lucinda. Mi prima Lorena y sus hermanos Fabiano y Ángelo. Vinieron de visita desde la capital. Van a quedarse el fin de semana. Mi sangre hirvió. ¿Había invitado a 3 personas a quedarse en mi casa sin consultarme? Daniela, necesito hablar contigo. Ahora. En privado. Fuimos a la cocina y cerré la puerta detrás de nosotros. ¿Cómo te atreves a invitar gente a mi casa sin preguntarme? Ella cruzó los brazos defensivamente. Lucinda, es solo por el fin de semana. No es para tanto. Además, usted no estaba aquí. Exactamente. Yo no estaba aquí, así que menos razón tenías para traer gente. Esta es mi casa, Daniela. Mi casa. No puedes invitar personas a quedarse sin mi permiso. Ay, por Dios, Lucinda. Siempre es lo mismo con usted. Mi casa, mi casa. Vivimos aquí también. Tenemos derecho a recibir visitas. Visitas durante el día, sí. ¿Pero hospedarlos?
¿3 personas que ni siquiera conozco? No. Eso requiere mi aprobación. Bueno, ya están aquí ahora. ¿Qué quiere que haga? ¿Que los eche a la calle? Respiré profundo, tratando de controlar mi ira. Esta conversación no ha terminado. Pero por ahora, que se queden el fin de semana porque ya están aquí. Pero después de esto, Daniela, tenemos que hablar seriamente sobre los límites y el respeto. Ella puso los ojos en blanco, un gesto tan irrespetuoso que me dejó sin palabras. Lo que usted diga, Lucinda. Ese fin de semana fue una pesadilla. La prima de Daniela y sus hermanos trataron mi casa como si fuera un hotel. Dejaban platos sucios por todas partes, usaban el baño sin limpiar después, hacían ruido hasta altas horas de la noche. Y Daniela actuaba como la perfecta anfitriona, cocinando para ellos, riéndose con ellos, sin hacer ningún esfuerzo por incluirme o siquiera presentarme apropiadamente. Marco parecía incómodo con la situación, pero no dijo nada. Cuando intenté hablar con él el sábado por la mañana, solo me dijo: «Mamá, son solo 2 días más. No hagas un escándalo. Ya sabes cómo es Daniela con su familia». El domingo por la tarde, finalmente se fueron. Pasé el resto del día limpiando el desastre que habían dejado, sintiéndome cada vez más resentida con cada plato que lavaba, con cada toalla sucia que recogía del piso del baño. Esa noche, pedí a Marco y Daniela que se sentaran conmigo en la sala. Era hora de tener la conversación que había estado posponiendo. «Necesitamos hablar sobre la situación de vivienda», comencé con voz firme. Marco se removió incómodo en su asiento. «¿Qué pasa, mamá?» Han pasado 3 años desde que se mudaron aquí. Dijeron que sería temporal, 1 año, tal vez año y medio. Pero aquí siguen. Y mientras tanto, esta casa ha dejado de sentirse como mi hogar. Mamá, todavía estamos ahorrando. Marco, en 3 años, han ahorrado al menos $30,000 en renta. Eso es más que suficiente para un enganche en una casa modesta. La verdad es que se han acomodado aquí y no tienen planes reales de irse. Daniela intervino con tono defensivo. Lucinda, el mercado está imposible. Daniela intervino con tono defensivo. Lucinda, el mercado está imposible. Las casas que queremos cuestan mucho más de lo que pensábamos. Necesitamos más tiempo. ¿Más tiempo?, pregunté, sintiendo la frustración acumulada de 3 años subiendo a la superficie. ¿Cuánto más tiempo, Daniela? ¿Otros 3 años? ¿5? ¿10? Porque cada vez que pregunto, siempre hay una nueva excusa. No son excusas, mamá, dijo Marco, su voz mostrando irritación. Son razones legítimas. Queremos una casa que valga la pena, no solo cualquier cosa. Entiendo eso, Marco. Pero mientras tanto, yo me he vuelto una extraña en mi propio hogar. Daniela ha cambiado todo sin consultarme. Ha establecido reglas como si ella fuera la dueña. Este fin de semana invitó a 3 personas a quedarse sin siquiera preguntarme. Esto tiene que cambiar. Daniela se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Sabe qué es su problema, Lucinda? Que usted es una persona controladora que no puede compartir su espacio. Hemos tratado de hacer que esta casa sea más agradable, más moderna, más funcional, y lo único que usted hace es quejarse. No es tu casa para modernizar. Mi voz subió de volumen, algo raro en mí. Esta es mi casa. Yo la construí con mi esposo. Cada mueble, cada decisión, tiene un significado para mí. Y tú has venido y has borrado todo eso sin el menor respeto. Si tanto le molesta que vivamos aquí, entonces solo dígalo directamente, gritó Daniela. Diga que quiere que nos vayamos y listo. Hubo un silencio pesado. Marco me miraba esperando mi respuesta, y Daniela estaba de pie con los brazos cruzados, desafiante. Respiré profundo. Esta no era la conversación que había planeado tener. Había querido hablar con calma, establecer límites razonables, llegar a un entendimiento. Pero Daniela había escalado la situación inmediatamente a un conflicto. No quiero que se vayan, dije finalmente, mi voz más calmada. Pero sí quiero respeto. Quiero que me consulten antes de hacer cambios en mi casa. Quiero que recuerden que están aquí porque yo lo permito, no porque tengan derecho a estar aquí. Y quiero un plan claro y realista de cuando piensan mudarse. Marco se frotó la cara con las manos,
luciendo exhausto. Está bien, mamá. Tienes razón. Hemos sido desconsiderados. Lo siento. Te prometo que seremos más respetuosos. ¿Y el plan de mudarse? 6 meses, dijo Marco después de mirar a Daniela. En 6 meses empezaremos a buscar casa seriamente y nos mudaremos en cuanto encontremos algo adecuado. No era la respuesta que esperaba, pero era algo. Asentí. 6 meses. Y mientras tanto, nada de cambios en la casa sin consultarme primero. Nada de invitar gente a quedarse sin mi aprobación. Y respeto mutuo en todos los aspectos. Daniela no dijo nada, solo giró sobre sus talones y se fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Marco me dio un beso en la frente. Buenas noches, mamá. Todo va a estar bien. Pero no estuvo bien. De hecho, empeoró. Después de esa conversación, Daniela prácticamente dejó de hablarme. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si yo cocinaba, ella se iba a comer a su cuarto. El ambiente en la casa se volvió tan tenso que podía sentirse en el aire como electricidad antes de una tormenta. Y los pequeños actos de rebeldía comenzaron. Daniela seguía haciendo cambios, pero ahora eran más sutiles, más difíciles de confrontar sin parecer mezquina. Movía mis cosas del lugar accidentalmente. Usaba mis productos de limpieza favoritos hasta acabarlos y los reemplazaba con marcas diferentes. Ponía su música a volumen alto cuando sabía que yo estaba tratando de descansar. Marco se mantenía neutral, o eso intentaba. Pero cada vez que yo mencionaba algo que Daniela había hecho, él suspiraba y decía cosas como: «Mamá, no creo que lo haya hecho a propósito o está siendo muy sensible o mi favorita, ¿no crees que estás exagerando un poco?». Un martes por la tarde, 2 meses después de nuestra conversación, llegué a casa después de mi clase de yoga y encontré algo que me dejó sin aliento. El limonero. El limonero que mi esposo había plantado en el jardín frontal hacía más de 20 años, el árbol que todavía daba frutos hermosos cada temporada, había sido cortado. En su lugar había un espacio vacío y un montón de ramas y hojas apiladas a un lado. Entré a la casa como un huracán. Daniela. Daniela. Ella salió de su habitación con una expresión de falsa inocencia. ¿Qué pasa, Lucinda? ¿Qué pasa? El árbol. ¿Quién cortó el limonero? Ah, eso. Llamé a un jardinero. Ese árbol estaba bloqueando la vista desde la ventana de la sala. Además, las raíces estaban empezando a levantar el pavimento de la entrada. Era un problema de mantenimiento. Sentí que mis piernas temblaban. Ese árbol lo plantó mi esposo. Tenía 20 años. Daba limones hermosos. ¿Cómo pudiste? Lucinda, era solo un árbol. Puedo plantar otro si tanto le importa. No era solo un árbol. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era un recuerdo de mi esposo. Era parte de esta casa, de mi historia. Y lo cortaste sin preguntarme, después de que te pedí explícitamente que no hicieras más cambios sin consultarme. Por primera vez, vi algo que parecía incomodidad en el rostro de Daniela. No pensé que fuera tan importante, dijo, pero su voz ya no sonaba desafiante. Todo es importante, Daniela. Esta es mi casa. Mis recuerdos. Mi vida. Y tú has estado borrándolo todo sistemáticamente, pieza por pieza. Cuando Marco llegó del trabajo y se enteró, intentó mediar, pero yo estaba más allá de la mediación. Marco, tu esposa cortó el árbol que tu padre plantó. ¿Entiendes lo que eso significa? Vi dolor cruzar su rostro. Mamá, yo no sabía que iba a hacer eso. Daniela, ¿por qué no me preguntaste? Pensé que estaba haciendo algo bueno, murmuró Daniela. Las raíces realmente estaban levantando el pavimento. Entonces me lo hubieras dicho, exploté. Me lo hubieras dicho y hubiéramos encontrado una solución. Pero no, decidiste por tu cuenta, como decides todo en esta casa que no es tuya. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré por el árbol, por mi esposo, por la pérdida de mi paz y mi hogar. Y en algún momento durante esa noche oscura, algo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza lo que sentía. Era determinación. Una determinación fría y clara. A la mañana siguiente, llamé a mi vecino Lorenzo.
Lorenzo había sido amigo de mi esposo y mío durante más de 15 años. Era un hombre de 65 años, abogado retirado, viudo como yo, y alguien en quien confiaba completamente. Le conté toda la situación con lujo de detalle. Lucinda, me dijo cuando terminé, lo que estás describiendo es abuso emocional. Puede que no sea físico, pero es abuso. Están aprovechándose de tu bondad y están minando tu bienestar en tu propia casa. No sé qué hacer, Lorenzo. Es mi hijo. Precisamente por eso es más difícil. Pero tienes que entender algo. Ser madre no significa sacrificar tu dignidad y tu paz mental. Tienes derechos. Esta es tu casa, legal y moralmente. Y si ellos no pueden respetarte, entonces necesitan irse. Pero Marco dijo que en 6 meses. Lucinda, ¿realmente crees que se irán en 6 meses? Han estado diciendo, pronto, durante 3 años. Las acciones hablan más que las palabras, y sus acciones dicen claramente que no tienen intención de irse. Sus palabras resonaron en mí porque sabía que tenía razón. Los 6 meses eran otra excusa, otra forma de ganar tiempo. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, puedes darles un aviso de desalojo. Como es tu casa y no hay contrato de arrendamiento, tienes todo el derecho. Pero sé que eso es drástico para ti porque es tu hijo. Así que mi sugerencia es esta. Toma un tiempo para ti misma. Aléjate de la situación. Ve a quedarte con tu hermana otra vez. O incluso puedes quedarte en mi casa de huéspedes si quieres privacidad. Date espacio para pensar con claridad. La idea de Lorenzo tenía sentido, pero había algo en mí que se resistía. ¿Por qué debería ser yo quien se fuera? Era mi casa. Yo no había hecho nada malo. Pero al mismo tiempo, necesitaba ese espacio, esa distancia para pensar con claridad y tomar decisiones importantes sin la presión constante de estar bajo el mismo techo que ellos. Lorenzo, le dije después de pensar por un momento, tu oferta de quedarme en tu casa de huéspedes es en serio. Completamente en serio. Sabes que tengo ese cuarto pequeño en la parte trasera que casi nunca uso. Tiene su propio baño, su propia entrada. Sería completamente privado. Puedes quedarte el tiempo que necesites. No quiero ser una molestia. Lucinda, por favor. Después de todo lo que tu esposo y tú hicieron por mí cuando perdí a mi esposa, esto es lo mínimo que puedo hacer. Además, sería bueno tener algo de compañía. La casa se siente muy vacía a veces. Acordamos que me mudaría temporalmente a su casa de huéspedes al final de la semana. Pero no les diría a Marco y Daniela dónde estaría exactamente. Solo les diría que necesitaba tiempo para mí misma y que me iría por un tiempo indefinido. Esa noche, durante la cena, hice mi anuncio. He decidido que necesito un descanso. Me voy a ir por un tiempo. Marco dejó su tenedor. ¿A dónde vas, mamá? Eso no importa. Solo necesito espacio. Tiempo para pensar sobre mi vida y sobre esta situación. Daniela me miró con suspicacia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Unas semanas. Tal vez más. Ustedes pueden quedarse aquí mientras yo no esté. Pero cuando regrese, espero que hayamos encontrado una solución definitiva a esta situación. Mamá, ¿estás bien? Esto no suena como tú, dijo Marco con preocupación genuina en su voz. Estoy perfectamente bien, Marco. Solo cansada. Muy cansada. El viernes por la mañana, empaqué mis cosas. No mucho, solo lo esencial. Ropa, artículos de tocador, algunos libros, fotografías de mi esposo. Mientras cerraba mi maleta, Marco entró a mi habitación. Mamá, no tienes que irte. Si hay problemas, podemos solucionarlos aquí. No, Marco. Necesito hacer esto. Por mi salud mental, por mi paz interior. He pasado 3 años tratando de adaptarme, de ser flexible, de mantener la paz. Y en el proceso, me he perdido a mí misma. Lo siento, mamá. Siento si no hemos sido lo suficientemente considerados. No se trata solo de ser considerados, hijo. Se trata de respeto básico. Y honestamente, no creo que tu esposa entienda ese concepto cuando se trata de mí. Marco no pudo rebatir eso porque sabía que era verdad. Me abrazó fuerte antes de que me fuera. Te amo, mamá. Por favor,
Mantente en contacto. También te amo, hijo. Daniela estaba en la cocina cuando pasé con mi maleta. Nos miramos por un momento. Que tenga un buen viaje, Lucinda, dijo con un tono que no pude descifrar del todo. No respondí, simplemente salí por la puerta. Me instalé en la casa de huéspedes de Lorenzo ese mismo día. Era un espacio pequeño pero acogedor, con todo lo que necesitaba. Lorenzo fue maravillosamente respetuoso con mi espacio, solo viniendo a tocar la puerta cuando le pedía algo o para invitarme a cenar en su casa principal algunas noches. Los primeros días fueron extraños. Me sentía en un limbo, ni en mi casa ni verdaderamente de vacaciones. Pero gradualmente, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Paz real, profunda. Podía levantarme cuando quisiera, comer lo que quisiera, ver la televisión sin verificar horarios. Era liberador y triste al mismo tiempo, porque me hizo darme cuenta de cuánto había perdido en mi propia casa. Durante la segunda semana, Lorenzo y yo tuvimos una conversación importante mientras tomábamos café en su jardín. ¿Has pensado en lo que vas a hacer cuando regreses?, me preguntó. Constantemente. Es lo único en lo que puedo pensar. Y... no lo sé, Lorenzo. Es mi hijo. No quiero herirlo. Pero tampoco puedo seguir viviendo así. Lorenzo asintió comprensivamente. Sabes, Lucinda, hay algo que he aprendido en mis años como abogado y como padre. A veces, el amor más grande que puedes dar a tus hijos es negarles lo que quieren cuando lo que quieren no es bueno para ninguno de los dos. ¿Qué quieres decir? Marco y Daniela se han acostumbrado a vivir cómodamente sin responsabilidades reales. No pagan renta, no pagan servicios, básicamente están viviendo gratis. ¿Crees que eso es bueno para ellos? ¿Crees que eso los está preparando para ser adultos responsables e independientes? Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había enfocado el problema en cómo me afectaba a mí, pero Lorenzo tenía razón. Al permitirles vivir así, sin consecuencias, sin responsabilidades, no les estaba haciendo un favor. Les estaba impidiendo crecer. Además, continuó Lorenzo, necesitas considerar tu propio futuro. Tienes 70 años. Lucinda. Estos deberían ser tus años dorados, años de paz y disfrute. No años de estrés y conflicto constante. No puedes sacrificar tu bienestar por tiempo indefinido. Esa noche, tuve un momento de claridad. Estaba sentada en el pequeño patio de la casa de huéspedes, mirando las estrellas, cuando finalmente supe lo que tenía que hacer. Tenía que volver a mi casa. Pero no para negociar o para pedir respeto. Tenía que volver porque era mi casa, mi hogar, y tenía todo el derecho de estar allí sin sentirme como una intrusa. Y si Marco y Daniela no podían aceptar eso, si no podían tratarme con el respeto básico que merecía en mi propia casa, entonces tendrían que irse. Punto final. Al día siguiente, llamé a Lorenzo y le comuniqué mi decisión. Voy a volver a casa. ¿Estás segura? Completamente segura. Es mi casa, Lorenzo. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haga sentir como si no tuviera derecho a estar en mi propio hogar. Me parece perfecto. ¿Cuándo planeas regresar? Mañana. Pero primero necesito un favor. Lo que necesites. Necesito que vengas conmigo. No como abogado, sino como testigo y como apoyo moral. Por si la situación se pone difícil. Cuenta conmigo. Esa noche, llamé a Marco. Él sonó aliviado de escuchar mi voz. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a volver? Mañana. Marco, voy a volver mañana por la tarde. Qué bueno, mamá. Te hemos extrañado. Bueno, yo te he extrañado. Ignoré el comentario sobre Daniela. Marco, cuando llegue mañana, necesitamos tener una conversación seria. Una conversación final sobre el futuro. Hubo un silencio. Está bien, mamá. Aquí estaremos. Después de colgar, me senté a pensar exactamente qué les diría. Había practicado diferentes versiones en mi mente durante días, pero ahora que el momento estaba cerca, necesitaba ser clara y firme. No más ambigüedades, no más darles tiempo. Era hora de que tomaran responsabilidad de sus propias vidas. La mañana siguiente, empaqué mis cosas lentamente,
saboreando los últimos momentos de paz antes de la tormenta que sabía que vendría. Lorenzo me ayudó a cargar mi maleta en su auto. Él me llevaría hasta mi casa. Durante el trayecto, me sentí extrañamente calmada. No estaba nerviosa ni asustada. Estaba determinada. Había cruzado algún umbral interno durante esas 2 semanas y media fuera de casa. Había recuperado algo de mí misma, algo que había estado perdiendo gradualmente durante los últimos 3 años. ¿Lista?, preguntó Lorenzo cuando nos estacionamos frente a mi casa. Lista, respondí con firmeza. Caminamos juntos hacia la puerta principal. Usé mi llave para abrir. La casa estaba en silencio. ¿Marco? ¿Daniela?, llamé mientras entraba, con Lorenzo detrás de mí. Escuché pasos apresurados desde arriba. Marco bajó las escaleras rápidamente, y su expresión se iluminó al verme. Mamá, qué bueno que regresaste. Luego notó a Lorenzo. Ah, hola Lorenzo. No sabía que venías. Lorenzo me trajo, expliqué simplemente. ¿Dónde está Daniela? Está en nuestra habitación. Le avisaré que llegaste. Mientras Marco subía, miré alrededor de mi sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero de alguna manera se sentía diferente ahora. Ya no me sentía intimidada por mi propio espacio. Lorenzo y yo nos sentamos en el sofá, y minutos después, Marco y Daniela bajaron. Daniela me miró con una expresión cautelosa, casi defensiva. Lucinda, bienvenida de vuelta. Gracias. Siéntense, por favor. Tenemos que hablar. Los 4 nos sentamos, Marco y Daniela en el sofá individual, Lorenzo y yo en el sofá principal. Respiré profundo y comencé. Durante estas últimas semanas, he tenido mucho tiempo para pensar. Pensar sobre mi vida, sobre esta casa, sobre ustedes dos y sobre el futuro. Y he llegado a algunas conclusiones importantes. Marco se inclinó hacia adelante. Mamá, si esto es sobre el árbol, Daniela ya. No es solo sobre el árbol, Marco. Es sobre todo. Los últimos 3 años completos. Mi voz era calmada pero firme. Cuando los invité a vivir aquí, lo hice con amor y con la intención de ayudarlos. Ustedes dijeron que sería temporal, que ahorrarían dinero y en poco tiempo tendrían su propia casa. Yo acepté esos términos. Mamá, ya sé que hemos estado aquí más tiempo del planeado. Déjame terminar, por favor. Marco cerró la boca. En estos 3 años, no solo se han quedado más tiempo del acordado, sino que han convertido mi hogar en algo que ya no reconozco. Daniela, has hecho cambios constantemente sin consultarme. Has establecido reglas como si esta fuera tu casa. Has invitado gente a quedarse sin mi permiso. Cortaste el árbol que mi esposo plantó sin preguntarme. Lucinda, yo ya me disculpé por el árbol, comenzó Daniela. No se trata de disculpas. Se trata de un patrón de comportamiento. Un patrón de falta de respeto hacia mí y hacia mi hogar. Y Marco, tú has sido cómplice en todo esto al minimizar mis preocupaciones constantemente. Marco se veía incómodo. Mamá, solo estaba tratando de mantener la paz. A costa de mi paz mental, respondí. Y eso no está bien. He estado pensando mucho en lo que Lorenzo me dijo. Miré a mi amigo brevemente antes de continuar. Al permitirles vivir aquí sin responsabilidades reales, sin consecuencias por su comportamiento, no les he estado haciendo un favor. Les he impedido crecer como adultos independientes. Eso no es justo, protestó Daniela. Hemos sido responsables. ¿En serio? ¿Es responsable vivir gratis en la casa de alguien durante 3 años y tratar a esa persona como si fuera una molestia? ¿Es responsable hacer cambios permanentes en una propiedad que no es tuya? ¿Es responsable no tener un plan concreto para mudarse después de todo este tiempo? El silencio que siguió fue pesado. Marco miraba sus manos, claramente incómodo. Daniela me miraba con resentimiento apenas contenido. He tomado una decisión, continué. Voy a volver a vivir en mi casa. Esta es mi casa, y tengo todo el derecho de estar aquí. No voy a pedir permiso, no voy a caminar en puntas de pie, no voy a consultar calendarios para usar mi propia lavadora. Voy a vivir en mi casa como yo quiera. Nadie dijo que no pudieras, murmuró Marco. Ah, ¿no? Porque durante los últimos 3 años,
Cada vez que he querido hacer algo, he tenido que considerar sus opiniones, sus horarios, sus preferencias. Esta casa dejó de ser mía y se convirtió en la de ustedes. Eso termina ahora. Daniela se puso de pie abruptamente. ¿Sabe qué, Lucinda? Tiene razón. Esta es su casa. Y si tanto le molesta que vivamos aquí, entonces nos iremos. Pero no puede pretender que somos nosotros los únicos con la culpa. Usted nunca estableció límites claros desde el principio. Nos invitó a vivir aquí y luego se molestó cuando actuamos como si viviéramos aquí. Te invité a vivir aquí, no a apoderarte de mi casa, respondí con calma. Hay una diferencia entre vivir en un lugar y comportarte como si fueras la dueña. Y en cuanto a los límites, intenté establecerlos. Muchas veces. Pero cada vez que lo hacía, tú los ignorabas o Marco me pedía que fuera más flexible. Entonces, ¿qué quiere?, gritó Daniela. ¿Quiere que nos vayamos? Eso es lo que quiere. Me quedé en silencio por un momento, mirándola directamente a los ojos. Esta era la pregunta crucial, el momento de decisión. Miré a Marco, a mi hijo, quien me miraba con ojos suplicantes. Luego miré a Lorenzo, quien me dio un pequeño asentimiento de apoyo. No necesariamente, dije finalmente. Pero necesito ver cambios reales. Y necesito un compromiso verdadero. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Marco rápidamente, como si se aferrara a una esperanza. Primero, respeto absoluto. Nada de cambios en la casa sin mi aprobación explícita. Nada de invitados sin consultar. Mis espacios personales se respetan completamente. Segundo, quiero que empiecen a contribuir financieramente. Han estado ahorrando $900 al mes durante 3 años. Es hora de que contribuyan a los gastos de esta casa. ¿Cuánto?, preguntó Daniela con los brazos cruzados. $500 al mes. Eso cubre parte de los servicios, el agua, la electricidad, el gas, el mantenimiento. Todavía estarían ahorrando $400 al mes comparado con su apartamento anterior. Marco asintió lentamente. Eso es razonable. Y tercero, continué. Quiero un plan concreto con fechas específicas. No más, pronto, o cuando podamos. Quiero saber exactamente cuándo van a empezar a buscar casa y cuándo planean mudarse. Eso es difícil de precisar, comenzó Daniela. No, no lo es. Si realmente quisieran irse, podrían establecer metas claras. Por ejemplo, en 3 meses empezamos a ver casas activamente. En 6 meses hacemos una oferta. En 9 meses nos mudamos. Algo así. Marco y Daniela se miraron entre sí. Podía ver la comunicación silenciosa entre ellos, la tensión, la indecisión. ¿Y si no aceptamos estos términos?, preguntó Daniela desafiante. Entonces tendrán que irse. Les daré 30 días para encontrar otro lugar. No puede hacer eso, exclamó Daniela. Marco es su hijo. Precisamente porque es mi hijo es que he aguantado tanto. Cualquier otra persona hubiera sido expulsada hace mucho tiempo. Pero mi amor por Marco no significa que tenga que sacrificar mi dignidad y mi paz mental indefinidamente. Lorenzo, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. Legalmente, Lucinda tiene todo el derecho. Esta es su propiedad. No hay contrato de arrendamiento. Puede pedirles que se vayan en cualquier momento con un aviso razonable. Daniela me miró con una mezcla de ira e incredulidad. No puedo creer que esté haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por usted. ¿Qué han hecho por mí?, pregunté genuinamente curiosa. ¿Cambiar mi casa sin permiso? ¿Establecer reglas en mi propio hogar? ¿Hacerme sentir como una intrusa? Por favor, ilumíname. Marco se levantó y se puso entre nosotras. Basta. Las dos. Por favor. Mamá, entiendo tu punto. Tienes razón en todo. Hemos sido desconsiderados y nos hemos aprovechado de tu generosidad. Lo siento de verdad. Se volvió hacia Daniela. Y tú también deberías disculparte. Daniela apretó los labios en una línea delgada, pero no dijo nada. Daniela apretó los labios en una línea delgada, pero no dijo nada. Marco esperó, mirándola con una expresión que mezclaba súplica y vergüenza.
El silencio se extendió incómodamente hasta que finalmente ella habló, pero no fueron las palabras que esperábamos. Está bien. Si esos son sus términos, Lucinda, entonces hablaremos sobre ellos. Marco y yo necesitamos discutir esto en privado. Su voz era fría, controlada. Tienen hasta mañana para darme una respuesta, dije firmemente. Si para mañana a esta misma hora no tengo una respuesta clara y un compromiso real, entonces consideraré que han rechazado mis términos y procederemos con el aviso de 30 días. Marco parecía devastado. Mamá, ¿de verdad harías eso? Sí, Marco. Lo haría. Porque me amo a mí misma lo suficiente como para no aceptar falta de respeto en mi propio hogar. Y porque te amo a ti lo suficiente como para no permitir que sigas siendo un adulto dependiente sin responsabilidades reales. Lorenzo y yo nos levantamos. Volveré mañana a esta misma hora para su respuesta, dije mientras caminaba hacia la puerta. Piénsenlo bien. Salimos de la casa y una vez en el auto de Lorenzo, finalmente pude exhalar. Mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. ¿Cómo lo hice?, le pregunté. Perfectamente. Fuiste clara, firme y justa. Ahora solo queda esperar su respuesta. Esa noche, de regreso en la casa de huéspedes de Lorenzo, apenas pude dormir. Me preguntaba qué estarían diciendo Marco y Daniela, qué decisión tomarían. Una parte de mí esperaba que aceptaran los términos, que finalmente mostraran el respeto que merecía. Otra parte de mí, una parte que apenas me atrevía a reconocer, casi esperaba que rechazaran los términos para poder finalmente recuperar mi casa completamente. A la mañana siguiente, Lorenzo notó mi nerviosismo mientras desayunábamos. ¿Quieres que vaya contigo otra vez? Por favor. No sé qué esperar y me sentiría mejor si estuvieras allí. A las 3 de la tarde, tal como había dicho, regresamos a mi casa. Esta vez, cuando toqué la puerta, fue Daniela quien abrió. Su rostro estaba serio, casi sombrío. Pasen, dijo simplemente, haciéndose a un lado. Marco estaba sentado en la sala, luciendo como si no hubiera dormido en toda la noche. Sobre la mesa de centro había papeles, lo que parecía ser información de propiedades inmobiliarias y una calculadora. Mamá, comenzó Marco antes de que yo pudiera decir algo. Hemos hablado toda la noche. Y tienes razón. En todo. Hemos sido egoístas, desconsiderados, y nos hemos aprovechado de tu bondad. Daniela permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia afuera. Aceptamos tus términos, continuó Marco. Los $500 mensuales comenzando este mes. Respeto total a tus decisiones sobre la casa. Y en cuanto al plan. Levantó uno de los papeles de la mesa. Hemos estado viendo propiedades esta mañana. Hay varias casas dentro de nuestro presupuesto. Nos comprometemos a hacer visitas este mes, hacer una oferta en 2 meses, y mudarnos en 4 meses máximo. Me senté lentamente, procesando sus palabras. Era exactamente lo que había pedido. Más de lo que esperaba, honestamente. ¿Daniela está de acuerdo con esto?, pregunté, mirando hacia donde ella estaba. Daniela se volvió hacia mí. Su rostro estaba tenso, pero cuando habló, su voz era resignada. Sí. Marco tiene razón. Hemos estado viviendo en una fantasía donde actuábamos como si esta fuera nuestra casa cuando no lo es. Eso termina ahora. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento. Era más de lo que había recibido de ella en 3 años. Hay algo más, dijo Marco, intercambiando una mirada con Daniela. Daniela quiere disculparse apropiadamente por el árbol. Sé que no podemos devolverlo, pero encontramos un vivero que tiene limoneros ya crecidos, de unos 5 años. No es lo mismo, lo sé, pero podríamos plantar uno nuevo. Como un gesto. Sentí lágrimas picar en mis ojos. No era mi árbol, nunca lo sería, pero el gesto significaba algo. Significaba que finalmente estaban entendiendo. Me gustaría eso, dije suavemente. Lorenzo, quien había permanecido en silencio, habló entonces. Me parece que han llegado a un acuerdo justo. Sugiero que pongan los términos por escrito, solo para que todos estén claros. No tiene que ser algo legal complicado, solo un documento simple que todos firmen. Buena idea, acordó Marco. Lo haremos hoy mismo. Pasamos la siguiente hora redactando el acuerdo.
Los $500 mensuales, el cronograma de mudanza, las reglas de respeto mutuo, todo quedó escrito en papel. Los tres lo firmamos, y Lorenzo firmó como testigo. Cuando terminamos, me sentí aliviada pero también extrañamente vacía. Había ganado esta batalla, había recuperado mi voz y mi dignidad, pero la relación con mi hijo y mi nuera nunca sería la misma. Había una grieta ahora, y aunque tal vez podría sanar con el tiempo, siempre estaría ahí. Voy a mudarme de regreso hoy, anuncié. Lorenzo me ayudará a traer mis cosas. Marco se veía aliviado. Me alegro, mamá. La casa se sentía vacía sin ti. Esa noche, mientras desempacaba en mi propia habitación, en mi propia casa, sentí una mezcla de emociones. Victoria, tristeza, alivio, preocupación sobre el futuro. Pero sobre todo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Los siguientes días fueron extraños pero mejores. Daniela mantuvo su distancia, hablándome solo cuando era necesario, pero al menos no había hostilidad abierta. Marco hacía esfuerzos visibles por incluirme en las conversaciones, por preguntarme sobre mis días, por mostrarme las propiedades que estaban considerando. Y efectivamente, comenzaron a ver casas. Los acompañé a un par de visitas, dando mi opinión cuando me la pedían, manteniéndome neutral cuando no lo hacían. Ver a Marco emocionado por la posibilidad de tener su propio hogar me recordó por qué había hecho todo esto. No era solo por mí, era por ellos también. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de nuestro acuerdo, estaba regando las plantas del jardín cuando Daniela salió de la casa. Se quedó parada en el porche por un momento antes de acercarse a mí. Lucinda, comenzó, su voz insegura. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Cerré la manguera y le di mi atención completa. Yo quiero disculparme. De verdad. No solo por el árbol, sino por todo. Por cómo me comporté durante estos 3 años. Las palabras salían con dificultad, como si le costara admitirlo. Tienes razón. Me aproveché de tu generosidad. Me comporté como si esta fuera mi casa y como si tú fueras una molestia. Y eso fue horrible de mi parte. La miré, buscando señales de sinceridad en su rostro. La encontré. Sus ojos estaban brillantes, su postura era menos defensiva que de costumbre. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Por qué fuiste tan controladora? Daniela suspiró y se sentó en el escalón del porche. Yo me senté a su lado. Honestamente, creo que fue inseguridad. Esta es tu casa, llena de tus recuerdos, de tu historia con tu esposo. Yo sentía que nunca podría pertenecer realmente aquí. Así que traté de convertirla en algo mío. De marcar territorio, supongo. Sé que suena estúpido ahora. No suena estúpido. Suena humano. Pero Daniela, la manera de sentirte bienvenida no era borrando mi presencia. Era encontrando tu lugar junto a ella, no en lugar de ella. Ella asintió, limpiándose una lágrima que había escapado. Lo sé ahora. Y lamento mucho haberte hecho sentir tan mal en tu propio hogar. Si pudiera retroceder el tiempo. No podemos. Pero podemos seguir adelante de manera diferente. Nos quedamos sentadas en silencio por unos momentos. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un comienzo real de entendimiento mutuo. Nos quedamos sentadas en silencio por unos momentos. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un comienzo real de entendimiento mutuo. Pero lo que ninguna de las dos sabíamos en ese momento era que nuestra frágil paz estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguna podría haber anticipado. 2 días después, un martes por la tarde, estaba en mi habitación organizando algunas fotografías viejas cuando escuché la voz de Daniela desde la planta baja. Estaba hablando por teléfono, y su tono era extrañamente animado, casi emocionado. Sí, mamá, en serio. Hay espacio suficiente. No será problema. De verdad, te va a encantar. Sí, trae todo lo que necesites. Te veo el viernes entonces. Te amo también. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había escuchado bien? ¿Daniela acababa de invitar a su madre a quedarse sin consultarme? Después de todo lo que habíamos hablado,
después del acuerdo, después de su disculpa hace apenas 2 días. Bajé las escaleras, tratando de mantener la calma. Daniela estaba en la cocina, sonriendo mientras preparaba café, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Daniela, dije, y mi voz hizo que se volteara. ¿Con quién estabas hablando? Su sonrisa se desvaneció ligeramente al ver mi expresión. Con mi mamá, Dora. ¿Por qué? ¿Y qué era eso de que va a venir el viernes? Daniela dejó la taza de café sobre el mostrador. Ah, sí. Mamá va a venir a visitarnos por unos días. Tal vez una semana. No es gran cosa. Respiré profundo, contando hasta 10 en mi mente. Daniela, ¿recuerdas nuestro acuerdo? La parte específica sobre consultar antes de invitar gente a quedarse. Lucinda, es mi madre. Es diferente. No, no es diferente. El acuerdo decía que cualquier invitado que se quede a dormir debe ser consultado conmigo primero. Eso incluye a tu madre. Daniela cruzó los brazos defensivamente. Bueno, ya la invité. No puedo desinvitarla ahora. Sería humillante. Deberías haber pensado en eso antes de invitarla sin preguntarme. ¿Sabe qué? Usted está siendo ridícula. Es solo una semana. Mi madre es una mujer educada y tranquila. No va a molestarla. No es el punto, Daniela. El punto es que volviste a hacer exactamente lo que prometiste no hacer. No han pasado ni 3 semanas desde que firmamos ese acuerdo. En ese momento, Marco llegó del trabajo y percibió inmediatamente la tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Tu esposa invitó a su madre a quedarse una semana sin consultarme, dije directamente. Marco miró a Daniela con sorpresa. ¿En serio? Daniela, hablamos de esto. Acordamos que... Es mi madre, Marco. Pensé que podía hacer una excepción. No hay excepciones, dije firmemente. O seguimos el acuerdo o no lo seguimos. Tú decides. Daniela me miró con resentimiento. Bien. Llamaré a mi madre y le diré que no puede venir. ¿Está contenta ahora? No se trata de mi felicidad. Se trata de respeto y de cumplir lo acordado. Daniela tomó su teléfono y salió de la cocina con pasos pesados. Escuchamos su voz desde el pasillo, hablando con su madre, aunque no pudimos distinguir las palabras exactas. Cuando regresó, su rostro estaba rojo de ira. Listo. Le dije que no puede venir. Mi madre está muy decepcionada y confundida, pero ya está. Espero que esté satisfecha. Daniela, si hubieras preguntado primero, probablemente hubiera dicho que sí. Pero tenías que consultarme. Ese era el trato. Lo que sea, murmuró Daniela, y se fue directamente a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Marco se quedó conmigo en la cocina, viéndose cansado y frustrado. Mamá, de verdad no puede venir la suegra. Marco, si Daniela me hubiera preguntado con anticipación, como se supone que debía hacer, probablemente hubiera aceptado. Pero no lo hizo. Volvió a sus viejos patrones. Y si permito esto, si hago una excepción, entonces todo el acuerdo no significa nada. ¿Entiendes? Él asintió lentamente. Entiendo. Pero Daniela no lo va a ver así. Entonces Daniela necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Durante los siguientes días, Daniela apenas me habló. El ambiente en la casa era helado. Marco trataba de mediar, de suavizar las cosas, pero yo me mantuve firme. No era una cuestión de ser cruel o inflexible. Era una cuestión de principios. El viernes llegó, el día en que Dora habría venido. Daniela pasó todo el día encerrada en su habitación. Por la tarde, cuando salió, sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Mi corazón se partió al verla así, pero también sabía que ceder ahora sería un error. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo, el teléfono de Daniela sonó. Ella miró la pantalla y su expresión cambió dramáticamente. Contestó rápidamente. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Su voz subió de tono con preocupación. «¿Qué? ¿Cuándo?» Ok, voy para allá ahora mismo». Colgó y se puso de pie apresuradamente. «Marco, tenemos que irnos. Mi mamá se cayó en su casa y está en el hospital.
Nada grave, pero se torció el tobillo y está sola. Necesita que alguien esté con ella. Marco se levantó inmediatamente. Voy por las llaves del auto. Daniela me miró entonces, y en sus ojos vi algo que no había visto antes: vulnerabilidad pura. Si tan solo hubiera estado aquí esta semana como planeamos, esto no habría pasado. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No era justo culparme por el accidente de su madre, pero entendía el dolor y la culpa que sentía. Ve con ella, dije suavemente. Asegúrate de que esté bien. Se fueron apresuradamente, y yo me quedé sola en la casa con un nudo en el estómago. ¿Había sido demasiado estricta? ¿Había permitido que los principios se interpusieran en el camino de la compasión humana? Pero luego recordé todas las veces que había cedido antes, todas las veces que había permitido que se violaran mis límites, y como eso solo había empeorado las cosas. Marco regresó solo alrededor de las 11 de la noche. ¿Cómo está Dora?, pregunté inmediatamente. Está bien. Tobillo torcido, nada roto. Pero Daniela va a quedarse con ella esta noche en el hospital y mañana la llevará a su casa y se quedará con ella unos días hasta que pueda moverse mejor. Eso es bueno. Me alegro de que no sea nada serio. Marco se sentó pesadamente en el sofá. Mamá, Daniela está furiosa contigo. Dice que si hubieras dejado que su madre viniera, ella habría estado aquí y esto no habría pasado. Marco, su madre se cayó en su propia casa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, mamá. Yo lo sé. Pero Daniela no está pensando racionalmente ahora mismo. Está asustada y culpándose a sí misma, y es más fácil culparte a ti. Sentí un peso terrible en mi pecho. ¿Qué quieres que haga, Marco? No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Los siguientes 3 días, mientras Daniela cuidaba a su madre, Marco y yo tuvimos conversaciones profundas que no habíamos tenido en años. Hablamos sobre el pasado, sobre su padre, sobre cómo habíamos llegado a este punto. Y por primera vez, Marco realmente escuchó. Realmente entendió mi perspectiva sin tratar de defenderla a ella o minimizar mis sentimientos. He estado pensando, dijo una noche, y creo que Daniela y yo hemos estado posponiendo la mudanza porque secretamente no queremos irnos. Es cómodo aquí. Es fácil. Pero no es justo para ti, y tampoco es bueno para nosotros. Necesitamos nuestra propia vida, nuestro propio espacio. Me alegra que lo veas así. Encontramos una casa, mamá. La vimos hace 2 semanas. Es perfecta para nosotros. Más pequeña que esta, pero es nuestra. Podemos pagar el enganche. Solo necesitamos dar el paso. ¿Y qué te está deteniendo? Miedo, supongo. Miedo de la responsabilidad, de los pagos mensuales, de todo. Pero más que eso, creo que Daniela tiene miedo de que si nos mudamos, perderemos nuestra relación contigo. Marco, mudarse no significa perder nuestra relación. Significa cambiarla, evolucionarla a algo más saludable. Cuando Daniela regresó el lunes por la tarde, algo había cambiado en ella también. Algo había cambiado en ella también. Se veía cansada, pero había una claridad diferente en sus ojos. Llegó con sus maletas y las dejó en el recibidor, luego se quedó parada allí como si no supiera qué hacer a continuación. ¿Cómo está tu mamá?, le pregunté desde la sala. Mejor. Su hermana llegó ayer, así que ya tiene compañía y ayuda. Daniela se acercó lentamente y se sentó en el borde del sofá. Lucinda, necesito decirte algo. Te escucho. Pasé estos últimos días cuidando a mi madre, y ella me hizo preguntas. Preguntas sobre por qué no había ido a visitarla como habíamos planeado originalmente. Le conté todo. Sobre ti, sobre la casa, sobre nuestro acuerdo, sobre cómo había invitado a ella sin consultarte. Esperé en silencio, dejándola continuar. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Me dijo que yo estaba actuando exactamente como una niña malcriada. Que tú nos habías abierto tu casa, nos habías ahorrado miles de dólares, y que yo te había pagado tratándote como basura en tu propia casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y tenía razón. Tiene toda la razón. Mi propia madre me regañó por faltarte al respeto. Daniela. No, por favor,
Déjame terminar. Estos 3 días me dieron perspectiva. Ver a mi madre vulnerable, necesitada de ayuda, me hizo pensar en ti. Tú tienes 70 años. Lucinda. Deberías estar disfrutando tu hogar en paz, no peleando con tu nuera por cada pequeña cosa. Y yo he sido horrible contigo. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Me acerqué y me senté a su lado, poniendo mi mano en su hombro. Daniela, mírame. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Aprecio tu disculpa. De verdad. Y entiendo que todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos. Marco y yo vamos a hacer una oferta por esa casa, dijo de repente. Mañana mismo. Ya no podemos seguir posponiendo esto. Es hora de que tengamos nuestro propio hogar, y es hora de que tú recuperes el tuyo completamente. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Estás segura? Completamente segura. Hablé con Marco anoche por teléfono, y él está de acuerdo. Ya basta de excusas, ya basta de, esperemos un poco más. Es momento de crecer y asumir nuestras propias responsabilidades. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Marco y Daniela hicieron una oferta por la casa que habían visto, una casa de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo a unos 20 minutos de distancia. La oferta fue aceptada. Los trámites comenzaron. Y por primera vez en 3 años, vi un plan real tomando forma. Pero entonces, en medio de toda esta nueva armonía y progreso, sucedió algo completamente inesperado. Era un jueves por la tarde, aproximadamente 2 semanas después de que Daniela regresara de cuidar a su madre. Yo estaba en el jardín, admirando el nuevo limonero que habíamos plantado la semana anterior, cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré hacia arriba y vi un auto desconocido. Una mujer de aproximadamente 60 años salió del asiento del conductor, y del asiento del pasajero salió otra mujer más joven. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a la mujer mayor. Era Dora, la madre de Daniela. Y venía con múltiples maletas en el maletero. Caminé hacia el frente de la casa justo cuando Daniela salía por la puerta principal. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, claramente tan sorprendida como yo. Dora sonrió ampliamente. «Sorpresa, mi amor. Ya estoy mucho mejor del tobillo, y pensé que sería perfecto venir a quedarme contigo estas últimas semanas antes de que te mudes. Podemos pasar tiempo de calidad juntas, y puedo ayudarte a empacar». Vi como el rostro de Daniela palidecía. «Mamá, no puedes, es decir, no hablamos de esto». «Ay, hija, no seas tonta. Por supuesto que puedo quedarme. Marco me llamó hace unos días y me contó sobre la casa nueva. Estoy tan emocionada por ustedes. Y pensé, ¿por qué no pasar este tiempo juntas?». Miré a Daniela, esperando ver qué haría. Este era el momento de la verdad. ¿Volvería a sus viejos patrones? ¿O realmente había aprendido algo? Daniela respiró profundo y luego dijo algo que nunca esperé escuchar. «Mamá, no puedes quedarte sin que primero le preguntemos a Lucinda. Esta es su casa». Dora finalmente pareció notarme parada allí. «Oh, hola. Tú debes ser Lucinda. Soy Dora, la madre de Daniela». «Mucho gusto», dije cortésmente, esperando a ver cómo se desarrollaría esta escena. Dora se volvió hacia mí con esa sonrisa presuntuosa de alguien que espera que todo el mundo se doble a su voluntad. «Espero que no haya problema con que me quede unos días. Daniela es mi única hija, y quiero estar con ella antes de que se mude». «Mamá», Daniela intervino antes de que yo pudiera responder. «No es así como funciona. No puedes simplemente aparecer y esperar quedarte. Tengo que preguntarle a Lucinda primero, y si ella dice que no, entonces respetamos su decisión». La sonrisa de Dora se desvaneció. «¿Qué? Daniela, ¿de qué estás hablando? Esta es tu casa también». «No, mamá, no lo es. Esta es la casa de Lucinda. Marco y yo vivimos aquí porque ella nos lo permitió. Hay una gran diferencia». Vi cómo la confusión y luego la comprensión cruzaban el rostro de Dora. Claramente, Daniela no le había contado toda la historia cuando estuvo cuidándola. «Lucinda», Daniela se volvió hacia mí, y en sus ojos vi humildad genuina. «Mi madre vino sin avisar, lo cual fue inapropiado. Entiendo completamente si dices que no.
Pero si estás dispuesta a permitir que se quede, te prometo que será respetuosa y que seguirá todas las reglas de la casa. Este era el momento que había estado esperando durante 3 años. El momento en que Daniela realmente entendiera, realmente respetara mi autoridad en mi propia casa. Y ahora que estaba aquí, sentí que la ira y el resentimiento que había acumulado comenzaban a disolverse. Dora, dije, volviéndome hacia la madre de Daniela, eres bienvenida a quedarte. Pero necesito que entiendas algunas cosas. Esta es mi casa. Daniela y Marco viven aquí temporalmente hasta que se muden a su nueva casa. Hay reglas y expectativas, y espero que todos las sigan. Dora parecía incómoda, claramente no acostumbrada a que alguien le hablara tan directamente. Yo, por supuesto, no quiero causar ningún problema. No habrá problema mientras todos seamos respetuosos, dije firmemente. Daniela me miró con gratitud y alivio. Gracias, Lucinda. De verdad. Los siguientes días fueron reveladores. Dora, al ver cómo su hija me trataba con respeto y consideración, comenzó a entender la dinámica real de la situación. Una noche, mientras Daniela y Marco estaban fuera, Dora y yo nos sentamos a tomar té en la cocina. Lucinda, comenzó, quiero disculparme por llegar así sin avisar. Daniela me había contado algunas cosas sobre vivir aquí, pero claramente dejó fuera detalles importantes. ¿Cómo cuáles? Como que esta es tu casa y que ustedes han tenido conflictos serios sobre límites y respeto. Cuando estuve enferma, Daniela me contó más, pero creo que minimizó su propio comportamiento. Ahora que estoy aquí y veo cómo interactúan, entiendo mejor. Tu hija ha crecido mucho en las últimas semanas, dije honestamente. Lo sé. Y parte de eso es gracias a ti. Por mantener tus límites, por no ceder solo para mantener la paz. Le enseñaste una lección que yo nunca pude enseñarle. Fue una conversación inesperadamente profunda y significativa. Las siguientes 2 semanas pasaron rápidamente. La compra de la casa de Marco y Daniela se finalizó. Comenzaron a empacar sus cosas. Dora ayudó, y sorprendentemente, los 4 encontramos un ritmo cómodo de convivencia ahora que todos entendíamos y respetábamos los límites. El día de la mudanza finalmente llegó. Marco y Daniela cargaron la camioneta de mudanza con sus pertenencias. Era agridulce verlos partir. Por un lado, estaba feliz de recuperar mi espacio y mi paz. Por otro lado, eran mi familia, y una parte de mí los extrañaría. Mamá, Marco me abrazó fuerte antes de irse. Gracias. Por todo. Por tu paciencia, por tu amor, pero sobre todo, por no dejar que te faltáramos al respeto. Necesitábamos esa lección. Los amo, dije simplemente. Y espero que sean muy felices en su nueva casa. Daniela fue la última en despedirse. Nos quedamos paradas una frente a la otra por un momento, y luego ella me abrazó. Gracias por no rendirte con nosotros. Por exigir mejor. Voy a ser una mejor persona gracias a ti. Cuando finalmente se fueron, con Dora siguiéndolos en su propio auto, me quedé parada en mi entrada, mirando cómo desaparecían por la calle. Lorenzo salió de su casa y cruzó hasta donde yo estaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, respondí con una sonrisa. Me siento libre. Esa noche, caminé por mi casa, sintiendo cada espacio, cada rincón. Todo estaba exactamente como yo lo quería. No había horarios en las paredes, no había reglas impuestas por otros, no había tensión en el aire. Era solo yo, mi hogar y mi paz. Me serví una taza de té y me senté en mi mecedora junto a la ventana, el lugar donde siempre me había gustado sentarme, el lugar que Daniela había movido hace tanto tiempo. Miré hacia el jardín y vi el nuevo limonero, pequeño pero fuerte, creciendo en el lugar donde había estado el anterior. No era el mismo árbol que mi esposo había plantado. Nunca lo sería. Pero era un nuevo comienzo, una nueva vida creciendo del dolor del pasado. Y tal vez eso era perfecto. Había recuperado mi casa, mi dignidad y mi paz. Y en el proceso, había ayudado a mi hijo y a mi nuera a crecer, a madurar, a convertirse en los adultos independientes que necesitaban ser. A veces, el amor más grande que podemos dar es negarnos a aceptar menos de lo que merecemos. Y finalmente, después de 3 años, yo había aprendido esa lección. Mi casa era mía nuevamente. Y esta vez, nadie me la quitaría.